Buenas tardes, profesor. Tardes, Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar a compartir. Ahí me confirma si es que pueden ver la pantalla bien. Sí se Sí, ve, profesor, profe. se ve bien. Sí, Perfecto. Bueno, siguiendo con los módulos que hemos estado viendo estos días, ¿cierto? Vamos a empezar con el medio ambiente y sobre todo relacionado a cómo se ve afectado el medio ambiente en la industria minera, ¿verdad? Que la mayoría de las grandes industrias generan bastante contaminantes. Entonces vamos a ver cómo se relacionan con el medio ambiente. Tenemos 5 conceptos claves que deben estar presentes en todos los proyectos de inversión minera antes de llegar y generar algún tipo de instalación minera. Estos tienen que analizar 5 puntos clave e importantes que tienen directa relación con el medio ambiente. El primero nos va a hablar sobre la sostenibilidad, la cual básicamente nos dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. ¿A qué hace referencia esto? A que el proyecto, la instalación o la industria que nosotros vamos a generar el día de hoy sea sostenible en el tiempo, o sea, que podamos seguir realizando esta actividad sin afectar o sin que se vean afectados los recursos o las futuras generaciones que van a venir después de este proyecto. En minería, por ejemplo, esto tendría directa relación con el uso responsable de lo que son todos nuestros recursos minerales, recordando que son bastante limitados. Y lo que se busca con la sostenibilidad es minimizar el impacto ambiental y también social. Tenemos otro punto que tienen que considerar los proyectos mineros, que es la remediación. ¿Y a qué hace referencia? Es el proceso mediante el cual se hace una rehabilitación de cierta área que se vio afectada por actividades mineras, y esto puede incluir lo que es la descontaminación de los lugares, de los suelos, la revegetación, la restauración y todo tipo de sistema que nosotros implementemos para tratar de remediar, como dice la palabra, cualquier daño que nosotros hayamos provocado a algún lugar en específico, algún área, donde se instaló algún asentamiento minero. Luego tenemos lo que son los riesgos ambientales y es la probabilidad de que ocurra un daño o algún perjuicio al medio ambiente como consecuencia de las actividades que nosotros vamos a estar realizando. O sea, es todo factor que yo al instalar un proyecto minero puedo pasar a llevar o puedo llegar a perjudicar, bien digo, en todo lo que es el medio ambiente, en nuestro entorno y cómo funciona. También tenemos por otro lado lo que conocemos como mitigación y se refiere a las acciones que se toman para reducir o también evitar los impactos negativos al medio ambiente como resultado de las actividades mineras. Y esto también incluye lo que son la restauración de áreas afectadas e implementación de tecnologías limpias. La mitigación lo que busca es reducir la manera en que se van a ver afectadas, por ejemplo, poniendo filtros para evitar la contaminación de gases, de polución, reutilizando agua, utilizando tecnología renovable, energía renovable, ¿verdad? Tenemos la energía solar, la energía eólica, para tratar de reducir al mínimo, de acotar todo el daño que nosotros podamos generar al medio ambiente. Y la evaluación ambiental, que va de la mano con el riesgo ambiental, que es el proceso por el cual se va a evaluar todos estos impactos ambientales y todos estos puntos clave antes, importante, antes de que se lleve a cabo un proyecto minero. O sea, antes de que se lleve a cabo, se tienen que identificar cuáles son los problemas, se tienen que ver estos distintos puntos
y ver cómo pueden afectar o no al medio ambiente y en caso de que lo hagan, cómo podemos mitigar este daño que vamos a generar y cómo podemos remediarlo luego de que hayamos terminado nuestro proceso de extracción de algún tipo de mineral acá en el país. ¿Se entienden los puntos como la diferencia o la importancia que tienen estos puntos? ¿Se entiende, profe? Perfecto, gracias, estimado. Los seres humanos llevamos un estilo de vida que resulta insostenible para nuestro planeta. La manera que empresas producen los bienes y la población los consumimos tiene un tremendo impacto negativo en el medio ambiente. De continuar así, la ONU advierte que para el año 2050 el planeta se volverá inhabitable. Por ello, quiero presentarte a los tres sectores que más daño le causan al planeta Tierra. Sector agrícola. La alimentación es una de las necesidades más básicas del ser humano, sin duda alguna, pero la manera de producir nuestros alimentos le está pasando factura al medio ambiente, sobre todo con la ganadería. Te vas a sorprender de escuchar que criar ganado produce más gases de efecto invernadero que incluso conducir automóviles. Los desechos de los bovinos producen grandes cantidades de metano, que es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. La ganadería no solo contamina el aire, también utiliza millones de litros de agua cada año para producir la carne que consumimos, e incluso el suelo es deforestado debido al sobrepastoreo. Sector textil. Una de las industrias más prolíferas de las últimas décadas es la moda. Empresas de todo el globo han creado un negocio millonario vendiendo ropa barata que en pocos meses queda en desuso. De esta manera han logrado incentivar a millones de personas a comprar, usar y desechar las prendas rápidamente, algo muy peligroso considerando que estos productos tardarán cientos de años en degradarse. Pero la contaminación comienza desde la creación de prendas, utilizando recursos hídricos a gran escala y lanzando al aire millones de partículas contaminantes cada día. Sector minero. Por supuesto que este sector es el que menos sorprende de estar aquí. Las industrias mineras hoy son las más contaminantes del planeta, sobre todo cuando se habla de la extracción de recursos naturales del subsuelo, algo que ha destruido ecosistemas enteros. La industria minera ya ha matado a millones de animales y contaminado millones de litros de agua. Un ejemplo claro se dio en 2010, cuando una plataforma de petróleo perteneciente a BP, ubicada en el Golfo de México, causó uno de los peores desastres ecológicos de la historia, arrojando al océano hasta 175 millones de litros de petróleo, causando un daño irreparable para nuestra generación. Como podemos ver, estos sectores le causan un daño al medio ambiente cada día, y aunque dependemos de ellos para llevar nuestra vida diaria, evidentemente pueden tomar mejores decisiones respecto a la forma que producen y comercian sus productos. Bueno, y aquí el video nos hablaba un poco, no solamente las industrias mineras, por ejemplo, generan algún tipo de contaminación hacia el medio ambiente, sino también la industria ganadera, la industria textil, ¿cierto? Básicamente todas las comodidades que nosotros podamos tener como personas van de la mano con algún tipo de industria que está generando actualmente algún grado de contaminación, algún grado de polución al medio ambiente. Por eso es importante em, los distintos tipos de leyes y normas que se han ido aplicando durante el paso del tiempo, ya cuando nos dimos cuenta de la gravedad y el daño que podíamos estar generando. Por ejemplo, ahí como hablaba el video, un derrame de petróleo, que es ya una contaminación irreversible que tenemos a la fauna marina, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de contaminaciones debieran ser reguladas por algún tipo de entidad o leyes también que deben existir en cada país. Y por ello, por todos los riesgos que nosotros podemos generar en todas las industrias a nivel transversal e internacional, tenemos lo que son distintas normativas legales del medio ambiente que varían dependiendo de país en país. También hay normativas internacionales, ¿cierto?
En Chile, la regulación ambiental, sobre todo de lo que son las actividades mineras, está enmarcada, perdón, en diversas leyes y normativas que lo que buscan finalmente es proteger lo que hablábamos del medio ambiente y garantizar que éste tenga un desarrollo sostenible en el tiempo, o sea, que podamos generar una explotación del mineral, porque también es bastante importante para la economía chilena, sobre todo en el caso del cobre, ¿verdad? Pero que podamos hacerlo de forma sostenida en el tiempo sin que dañemos o perjudiquemos en demasía lo que es el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Para esto tenemos una ley, que es la Ley General de Bases del Medio Ambiente, que es la ley número 19.300. Esta ley nos va a establecer a nosotros acá en Chile los principios generales y el marco normativo para la protección del medio ambiente. Se encarga de regular la evaluación del impacto ambiental que vimos al inicio, las responsabilidades ambientales que tienen las empresas y también la participación ciudadana en temas medioambientales. Entonces, esta ley 19.300 es la principal que se encarga de poner los puntos críticos que se deben cumplir o que todas las industrias, en este caso sobre todo mineras, debieran cumplir para poder desarrollar sus actividades de manera regulada y sin afectar el medio ambiente y el entorno que la rodea. Tenemos otros tipos de leyes y reglamentos. Tenemos el Código de la Minería, que el cual va a establecer lo que son las condiciones y los requisitos para la exploración, como vimos que es el primer paso de la minería, ¿verdad? Y la explotación minera, incluyendo todo lo que son aspectos ambientales que se tienen que considerar en cada fase y en cada etapa del proyecto que se va a instalar o del tipo de faena que nosotros vamos a colocar en un sector. Entonces, el Código de la Minería es lo que nos establece estas normas que nosotros debemos seguir y que se tienen que cumplir para cualquier tipo de fase de un proyecto minero. Tenemos a su vez lo que son las normativas de calidad ambiental y de emisión. Y estas son regulaciones que nos van a establecer límites, que son los límites permisibles de la cantidad de contaminantes que yo voy a emitir. Pueden ser contaminantes en el agua, en el aire o inclusive en el suelo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es de proteger la salud tanto de las personas o de las comunidades aledañas que pueden estar en en algún tipo de faena, ¿verdad? Algún tipo de industria minera, así como también el medio ambiente. Entonces, estas normas de calidad y de emisión lo que buscan es poner un freno o establecer los límites permisibles con que las empresas, sobre todo mineras, pueden trabajar sus contaminantes. Y como también lo mencionamos al principio de la clase, tenemos lo que es la evaluación del impacto ambiental, que es un proceso obviamente de carácter obligatorio, bajo normativas legales, para todos los proyectos mineros que puedan generar un impacto ambiental significativo, que son básicamente todos los proyectos mineros. Y esta evalúa y va a tratar de mitigar, concepto que vimos al inicio, estos impactos ambientales antes de que el proyecto pueda ser aprobado. O sea que esta evaluación del impacto ambiental y de los conceptos que vimos al inicio van a determinar si ese proyecto se puede realizar o no, si es sustentable o no, o si genera un daño demasiado perjudicial para lo que puede hacer el medio ambiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, como teníamos en el video, ¿verdad? Una de las industrias más contaminantes de la industria minera, que puede generar incluso deforestación o daño en el suelo, contaminación, polución, sobre todo de gases. En el área de Chancao, ¿verdad? Que tenemos trituración de roca, la generación de polvo, que también puede afectar si hay algún tipo de ciudad o establecimiento de personas cerca. Esa polución viaja por el aire y puede afectar la vida de las personas. Tenemos la contaminación del agua, de los recursos hídricos, que se utilizan bastante en minería. Y es que las operaciones mineras, como vimos sobre todo en las últimas fases de la purificación del mineral, pueden liberar sustancias que son químicas y tóxicas, como por ejemplo cianuro, mercurio y metales pesados
y pueden ser estos liberados en cuerpos de agua, lo que también puede afectar a toda la vida acuática que utiliza estos recursos hídricos como fuente de agua potable o incluso poblaciones que también utilicen este recurso. Por ejemplo, la contaminación que se da en algunos ríos y lagos que están cerca de las minas de oro que utilizan procesos de lixiviación con cianuro. Y aquí dependiendo del tipo de mineral, ¿verdad? Que nosotros estemos retirando, estemos extrayendo, depende el proceso de afinación de este porcentaje de pureza que nosotros vimos al principio, ¿cierto? Con el cobre, el tipo de químico que van a utilizar. Y este si es liberado de manera descuidada, puede llegar a contaminar lo que son fuentes de agua potables, que obviamente van a afectar a todas las personas y todos los animales que utilicen esta fuente. También tenemos en otro tipo de industrias, por ejemplo, el plástico, la basura que se arroja comúnmente al mar y que queda ahí y nadie se hace responsable de ello y contamina todo lo que es eh, los peces con mercurio y un montón de contaminantes del petróleo también, que al final regresan hacia nosotros como personas cuando nosotros consumimos alimentos que provienen del mar. Entonces básicamente nos estamos contaminando a nosotros mismos, si lo vemos desde ese punto de vista. Otro tipo de impacto que generamos acá en minería es la contaminación del aire, como mencionaba. Y es que la minería genera bastantes polvos, sobre todo polvo con contenido sílice, como puede ser el caso de las fases de chancado, de molienda, y emisiones de gases contaminantes, como puede ser el dióxido de azufre y partículas finas. Y estas obviamente que afectan lo que es la calidad del aire y la salud de las comunidades cercanas, sobre todo si se emiten gases que tienen algún tipo de contenido químico. Estos viajan por el aire y cuando llueve estos vuelven a caer y caen sobre los distintos tipos de poblaciones que puedan encontrarse cerca de ese lugar. La minería a rajo abierto, como vimos, uno de los dos tipos de minería, donde la extracción y el procesamiento de estos minerales generan y levantan una gran cantidad de polvo que al estar a cielo abierto van a ser trasladados simplemente por corrientes de aire hacia otro lugar, por lo cual tienen que haber medidas preventivas para tratar de reducir o mitigar lo que es esta generación de grandes cantidades de polvo. Otro tipo de industrias que generan también contaminantes, gases, los mismos autos que generan cierto producto de la combustión interna, gases invernadero, y podemos ver aquí la polución en la imagen derecha, sobre todo acá en Chile, en la capital, que se ve que de repente está tapado con contaminación, con polución, son efectos de las empresas que nosotros comúnmente utilizamos para básicamente satisfacer todo lo que son nuestras necesidades básicas y nuestras comodidades. Otro impacto que podemos generar es la degradación del suelo, y es que con la extracción de los minerales y la disposición obviamente de los desechos que generamos, pueden degradar y dañar la calidad del suelo, y esto va a hacer que sea inadecuado para que exista algún tipo de agricultura o se haga uso de otros recursos presentes en el suelo. Se genera un daño a veces irreparable, cosa que ese sector queda inutilizable para cualquier otra actividad. Un ejemplo de los relaves mineros que ocupan grandes extensiones de terreno y contaminan el suelo. Podemos ver un suelo ya bastante dañado, sobre todo con la deforestación, cuando se extraen árboles o se extraen minerales, el suelo queda bastante dañado y ya no se puede hacer no se le puede dar algún otro tipo de uso a ese suelo. Así como también tenemos lo que son los impactos en la biodiversidad y la destrucción de hábitats naturales, debido básicamente a la expansión de las operaciones mineras, puede llevar a que tengamos pérdida en lo que son nuestras especies vegetales y animales, ya que para instalar algún tipo de faena minera necesitamos grandes extensiones de terreno en donde podría haber algún tipo de vegetación o algún tipo de fauna, ¿verdad? Deforestación, por ejemplo, en áreas de selva tropical para la extracción de minerales,
bastante deforestación, por ejemplo, en África, donde se extraen diamantes, todo lo que tenga que ver con algún tipo de extracción de mineral natural que se encuentre, por lo general va de la mano con un impacto en la biodiversidad del lugar. Y también tenemos lo que es un impacto social, que nos afecta directamente a nosotros como personas, y es que las comunidades cercanas a cualquier tipo de proyecto minero pueden enfrentar lo que son, ya sea desplazamientos, pérdida de medios de vida, o sea, al igual que las mineras pueden generar bastante trabajo, cuando estas acaban o se tienen que cerrar por algún motivo, se generan pérdidas en esos mismos trabajos y conflictos sociales debido a la competencia por recursos naturales, o si es que la industria contamina los recursos naturales de cierta comunidad. Comunidades indígenas también pueden ser afectadas por lo que son la expansión de los proyectos mineros en sus territorios tradicionales, ¿cierto? Hay distintos tipos de industrias, afecta sobre todo cuando están bastante cerca de las comunidades o de poblaciones donde vive gente, generan problemas, pueden llegar a generar problemas serios a la salud de las personas si es que estas emisiones no están completamente reguladas y bajo las normativas que nos pide la ley. Y estas medidas de mitigación que nosotros tenemos y estábamos hablando, incluyen lo que son acciones como el manejo adecuado de estos relaves, la instalación de sistemas del control de las emisiones, ya sea de gases o de polvo, de polución, y la protección de los cuerpos de agua cercanos a la mina. Para ello utilizamos tecnologías como el uso de lo que son las barreras impermeables para evitar la filtración de contaminantes que estemos utilizando en el suelo y aguas subterráneas. O sea, se meten unas barreras impermeables que en caso de fuga, estas van a retener esos contaminantes para evitar que hagan un daño permanente al suelo y cualquier tipo de agua que nosotros tengamos de manera interna. O también eh, tenemos la implementación de los sistemas de tratamiento de agua, que es lo que se hace bastante en minería, para reciclar lo que son los recursos hídricos y así no ocupar recursos nuevos, ¿verdad? Y la implementación de estos métodos tecnológicos para tratar de mitigar estos impactos y hacer un buen uso de los recursos que nosotros disponemos. Tenemos la evaluación de la eficiencia de estas medidas que estemos tomando, y es bastante importante evaluar continuamente si es eficiente o si son eficientes las medidas que nosotros estemos implementando para garantizar que los impactos ambientales se mantengan dentro de lo que son estos rangos y límites permisibles para evitar todos los daños que nosotros podamos estar generando eh, al medio ambiente y a las personas también. Forma definitiva de los compartidos tenientes. Efectivamente, nosotros sí contaminamos, pero estamos pidiendo inversión para no seguir contaminando. O lo que nos quedaba, ¿cierto? Un delta de lo que se emitía, los SO2 que se emitían al aire. Nosotros somos una división que siempre cumplió toda la vida, hasta el día de hoy, y no cerraron igual. El cierre de la Fundación Ventanas de Poder es un paso muy anhelado por nuestro país. Hay que pensar que esta chimenea es el ícono de la contaminación en Chile. Se trata de una de las principales fuentes de contaminación de nuestra historia y es un costo oculto de lo que ha significado la extracción de cobre en Chile. Hoy muchos colegios de Quintero no tuvieron clase por lo mismo, porque todos estos días han sido como big para los niños, o sea, como los niños ni siquiera pueden respirar en el colegio. Entonces, hemos tenido que sacrificar a nuestros niños por las grandes empresas.
Estado poco le importa lo que ocurre aquí en la zona. No es solamente Codelco, sino que tenemos otras 17 empresas altamente contaminantes, todas tóxicas, algunas sin RCA, eso significa que no tienen calificación medioambiental. Por lo tanto, no deberían estar funcionando. No se quieren someter a que haya una nueva calificación ambiental de estas empresas para saber en qué condiciones funcionan en la zona. ¿Habían escuchado o oído hablar de este caso en las noticias anteriormente? De la Fundición Ventana. No, profesor, pero yo he escuchado sobre la de Constitución. ¿Qué está pasando en Constitución? Que hay una planta muy cerca de la ciudad y eso, por lo que sé yo, que las fábricas tienen que estar a no sé cuántos kilómetros de la ciudad. Y la planta está centrada en Constitución. Claro, y vemos distintos casos que son bastante polémicos porque por un lado a las empresas les interesa lo que es la producción, pero ahí ya cuando empiezan a afectar las comunidades que viven de forma aledaña, se genera un problema incluso de salud. Por ejemplo, acá en Ventanas tenían que incluso cerrar lo que son colegios, producto de la contaminación medioambiental que generaban estas emisiones que ellos producían, cerca del 54% de las emisiones de ese tipo en el país. Por lo cual finalmente se tomó la decisión de cerrar esta fundición. Sin embargo, se cerró una parte, porque para que se realice el cierre completo necesitan igual de, de tiempo para hacerlo, no va a ser de una forma inmediata. Entonces aquí podemos ver uno de los problemas que se pueden generar con la industria cuando estas emanaciones, ¿cierto? De gases, de polvo, de todo tipo de químicos que se implementen, no están correctamente reguladas, no se están ciñendo realmente a lo que son las normativas y hay una falta de fiscalización más que nada en el país, por lo cual hay varios puntos que debieran estar trabajando de cierta forma, sin embargo no lo hacen. Puede ser por negligencia de las entidades que necesitan revisar o porque básicamente a las empresas lo que les interesa es la producción, básicamente. Aquí, como vemos, hay personas que viven en la comunidad del lugar, las cuales están bastante de acuerdo con que se cierre esta fundición, producto de daños a la salud que se han generado sobre todo en personas bastante jóvenes. Pero por otro lado tenemos lo que son los trabajadores de ese sector, que también se van a ver afectados por el cierre de esta fundición y cosa que ellos no quieren porque obviamente es su sustento de vida, ¿verdad? Entonces se genera esta polémica eh, sobre que hay una parte de la población, sobre todo los trabajadores, que no les gusta o no quieren que se cierre esta fundición, y parte de las personas que se han visto afectadas, sobre todo en términos de salud, que lo único que quieren es que estas empresas salgan de ese lugar. Entonces también ahí vemos claramente un ejemplo de un impacto a la salud y un impacto social que pueden generar toda esta instalación de proyectos mineros que generan bastante tipos de contaminación que tienen que ser reguladas. Hemos oído hablar de este término, la globalización. Pero, ¿qué es? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Nos perjudica? ¿Nos beneficia? ¿Qué problemas conlleva? En primer lugar, podemos referirnos a la globalización como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Las distintas áreas en las que se manifiesta la globalización son tres: la economía, la política y la cultura. La globalización genera crecimiento de los países y mejora progresivamente la calidad de ciertos grupos socioeconómicos, pero también genera deterioros y daños, muchas veces irreparables en el medio ambiente.
Debido a la interdependencia económica de los países, las empresas transnacionales dañan el medio ambiente contaminándolo aún más. Pueden dañar ríos o recursos hídricos y naturales por el uso indebido y excesivo de químicos. Esto trae como consecuencia que exista una reducción en la agricultura, también en la especie animal, deteriorando más la flora y la fauna. La globalización crea oportunidades, pero a su vez crea problemas. Se debe evitar caer en la pasividad social. Los ciudadanos debemos comprometernos con movimientos sociales y proyectos éticos que promuevan la mejora de la calidad de vida. Ahora bien, ¿hay alguna relación entre la globalización y el cambio climático? Veamos. Partamos por aclarar que el proceso de globalización acelera el proceso de convergencia de una y otras economías, de manera que los países menos desarrollados alcancen más rápidamente a los países del primer mundo. Este proceso de convergencia y de aumento del nivel de vida tiene como consecuencia un incremento de la demanda de todo tipo de productos y servicios en general, y de la demanda energética en particular. Si para satisfacer este incremento de la demanda energética se opta por tecnologías fósiles, emisoras de gases de efecto invernadero, obviamente dichas emisiones se incrementarán a nivel global. Los gases de efecto invernadero que se emiten desde los grandes países industrializados, situados en su mayoría en el hemisferio norte. El efecto invernadero nos trae un drástico cambio en el clima que afecta a la mayoría de pueblos del mundo de diversas maneras. Inundaciones y lluvias torrenciales en varias partes del territorio. Después viene la sequía para completar la catástrofe. Esto es también parte de la globalización. La explicación de todo esto es que para crearse el boom de las exportaciones de materias primas, es indispensable que los países industrializados o desarrollados crezcan y necesiten los minerales, alimentos, vestimenta y otros que se encuentran o producen en los países menos desarrollados, como es el caso de América Latina, a la que las transnacionales han utilizado como fuente de recursos y materia prima para la fabricación de los elementos de última tecnología que tanto disfrutamos. Al aumentar esos países industrializados su producción, necesariamente deben utilizar más combustibles fósiles para mover sus máquinas y, por tanto, producir también más polución que arrojan al medio ambiente. Sin mencionar los grandes daños que deja la gran minería en el ecosistema donde se desarrolla, contaminación de las aguas subterráneas, sequía de lagunas, las enfermedades generadas a partir de la polución en el ambiente. La relación entre globalización y pobreza, tomada como punto de partida para el análisis de la problemática socioeconómica a escala mundial, nos permite comprender mejor las grandes contradicciones por las que atraviesa la etapa actual del modelo de desarrollo económico y social, sustentado en el mercado como único regulador de las relaciones de producción. La globalización se ha convertido en tema obligado de análisis y discusión, tanto en los foros políticos y empresariales como aquí en clases. Pese a ser tan difundido el concepto, no existe consenso sobre los alcances que ha tenido el proceso globalizador a escala planetaria, sino que más bien se presenta una verdadera confrontación de ideas, unas tratando de justificar el statu quo internacional, bajo el supuesto de que todos los países tienen las mismas oportunidades, al tiempo que otras exigen mayor independencia en la toma de decisiones que afecten o se relacionen con la economía de países en vías de desarrollo. La globalización es interpretada e incluso analizada desde diferentes puntos de vista, entre ellos están la tecnología, sociedad, políticas, geopolíticas, partidista, religiosa. Todo esto enmarcado en el tema de la economía, que es el eje principal de la globalización. La globalización pretende unir a todas las naciones en una sola economía. Esta parte es muy importante, ya que el modelo económico se convierte en un medio de control y ejerce presiones a los gobiernos para que mantengan las producciones a cualquier costo. El tema es muy complejo y da para un gran debate de ideas basadas en los beneficios y perjuicios que produce la globalización en nuestra vida y en la de la humanidad. Pero a estas alturas es imposible ignorar la gran diferencia económica que existe hoy en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto. No olvides que lo que tú utilizas diariamente
Alguien tuvo que fabricarlo. De algún lugar del mundo se tuvo que extraer la materia prima, en otro lugar procesarlo. Alguien controló todas esas operaciones y recibió más dinero que aquellos que trabajaron en la producción de aquel elemento. Es necesario regular el funcionamiento de estas megaindustrias económicas o quizás haya que optar por un decrecimiento económico en beneficio de una calidad de vida más equitativa. Bueno, y aquí vemos que son varios los factores que podrían eh, generar un agravamiento de lo que son los cambios climáticos y los temas medioambientales, que tienen que ver básicamente con todos los elementos que utilizamos al día de hoy, ya sean tecnológicos, de transporte, los vehículos, la ropa que implementamos, la comida que tenemos, ¿verdad? Todo en cierto grado, toda industria va a generar algún tipo de contaminación. Incluso las ganaderas, ¿cierto? La alimentación generan algún grado de contaminación o daño al medio ambiente que puede desencadenar en el cambio climático que estamos viviendo al día de hoy, ¿cierto? Ninguna empresa, ninguna industria está extensa de generar algún tipo de daño. Por eso es que actualmente lo que se busca es hacer uso de lo que son las energías renovables, ¿verdad? Energía eólica, solar, para tratar de cambiar los contaminantes de mayor grado, como pueden ser los combustibles fósiles que implementamos en el día a día. Ahora vamos a hablar un poco de los estándares ambientales y comunitarios em, en los que se basa Codelco para la implementación de sus proyectos. Tenemos el primer estándar ambiental, que hace referencia a lo que son las emisiones a la atmósfera, y el principio con el que buscan con este estándar es disminuir el riesgo de contaminación que tenemos con la atmósfera y los potenciales impactos que te pueden generar. Ya vimos los impactos sociales a la población, de los recursos hídricos, del suelo, subsuelo y la biodiversidad de los sectores, tratando obviamente de controlar todo este tipo de emisiones, de poluciones y de gases que estamos soltando al aire. Para ello obviamente hacen un monitoreo continuo de la calidad del aire que hay eh, en relación al análisis del riesgo que ellos tienen y buscan oportunidades y nuevas tecnologías de mitigación que puedan ser implementadas para evitar todo este tipo de daño. Como mencioné hace un ratito, también tienen lo que es la eficiencia energética y el cambio climático y hacer referencia a hacer una gestión energética que optimice la que están usando, tanto física como económicamente, el uso de esta energía que ya están implementando y también considerar lo que son las energías renovables. O sea, lo que busca con este principio es hacer un mejor uso de las energías que están implementando ya hoy en día, pero también empezar a incorporar lo que son nuevas energías renovables para tratar de ir cambiando las anteriores por estas nuevas que no generan tanta contaminación. Tenemos lo que son los recursos hídricos también y nuevamente asegurar una gestión que sea sustentable en el tiempo de este recurso, evitando la sobreexplotación de los recursos hídricos que tenemos actualmente para que se pueda llevar este tipo de industrias al futuro también. Residuos sólidos, que son bastante generados en las industrias mineras, ser capaz de identificar y minimizar o mitigar la generación de estos residuos industriales y controlarlo obviamente dejándolos en un lugar de acopio adecuado o deshaciéndose de ellos de una manera correcta, sin influir o perjudicar lo que es el medio ambiente. Y obviamente tienen un plan de control de lo que es el manejo de estas sustancias, el manejo de estos residuos, tratar de reutilizar o de reciclar lo que se pueda para así seguir minimizando los daños que nosotros podamos generar. Clasificar y separar estos residuos desde su origen, así evitamos la contaminación cruzada con residuos que puedan ser potencialmente peligrosos para la salud de las personas. Y residuos masivos que se generan. Y el principio que tiene aquí Codelco es de
prevenir y controlar potenciales impactos del medio ambiente y así minimizar el impacto que nosotros tenemos al suelo y al territorio que vimos en un comienzo. De la mano también un control del territorio y del suelo para así evitar que se dañe permanentemente el área donde vamos a estar trabajando con el fin de asegurar un uso sustentable nuevamente de este territorio, que se le pueda volver a dar un uso distinto o se pueda volver a reutilizar este sector. Biodiversidad, ayudar y contribuir a conservar la biodiversidad de un sector y minimizar los impactos eh, a los ecosistemas en la área que puedan verse influenciados por estos proyectos, respetando aquellas áreas que están legalmente protegidas. En algunos sectores mineros, ¿verdad? Que trabajamos en lugares de altitud, podemos ver algún tipo de señalética donde hay zorro y hay fauna nativa en el sector, por lo cual se tienen que tomar precauciones frente al ingreso de este tipo de animales en las carreteras, donde transportan los vehículos, camiones y todos los equipos, podemos ver señaléticas que nos indican que se encuentra algún tipo de fauna local del área, por lo cual nosotros debemos ir manejando con cuidado, por ejemplo. Aquí nuevamente evaluar y monitorear todos los potenciales riesgos y impactos que nosotros podamos generar. El cierre de faena también, asegurar que la planificación y la ejecución de todas las faenas que tengan que cerrar se consideren de manera integral, que cumplan con las normas de seguridad y de salud a las personas, el medio ambiente, el territorio y a las comunidades que puedan estar en el sector, con la finalidad de no comprometer el desarrollo de estas y de las generaciones actuales y futuras. Un ejemplo, por ejemplo, vimos en el video de la fundición Ventana, ¿cierto? El cierre de esa faena y todos los problemas sociales, sobre todo, y de salud que podrían generar, y hay opiniones encontradas por parte de los trabajadores, ¿verdad? Que no quieren perder su fuente de ingresos, lo cual es comprensible, y por parte del resto de la población de esa comunidad que estaba preocupada por términos de la salud de sus propios hijos, ¿cierto? Donde se tuvieron que cerrar escuelas y hubieron problemas que afectaron directamente a la salud de las personas. Entonces, aquí Codelco lo que quiere hacer cuando se cierra una faena es tratar de tener todo en regla, todo para no tener algún perjuicio o daño, ya sea al medio ambiente o a las mismas personas que están viviendo en esa comunidad. Desarrollo comunitario, también de la mano con lo social. Se busca aquí Codelco contribuir al desarrollo de todas estas comunidades, siendo un socio activo, participando, haciendo campañas también, eh, fortaleciendo lo que son sus capacidades y recursos para tratar de mejorar la calidad de vida a largo plazo de las comunidades. Recordar que también todas estas faenas mineras que se pueden, o proyectos mineros que se pueden eh, poner en algún tipo de sector, también ofrece a las comunidades oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, busca Codelco aquí tener un desarrollo comunitario, ir de la mano con la sociedad y las comunidades, con algún tipo de población, para ir de la mano y evitar que se genere algún perjuicio. Y más que perjuicio, ayudarlo a tener algún tipo de oportunidad. También tipo de relaciones comunitarias va de la mano con el ámbito social de las comunidades que puedan haber cerca de un proyecto minero. Pueblos originarios también respetar sus culturas, sus diversos sectores y los modos de vida que ellos tengan, que no se vean perjudicados por algún tipo de proyecto. Tenemos lo que son los manejos de RICES también, em, para centros de acopio, para residuos industriales sólidos, no peligrosos, o sea, RICES no peligrosos, que son los cuales son clasificados como residuos orgánicos o inorgánicos, y dependiendo de su tipo de composición, tienen que ser depositados en algún u otro lugar, un lugar distinto. Ejemplo de residuos podemos tener hojas, ramas, cáscara, lo que son maderas, papeles, entre otros. Gomas no contaminadas, chatarras o fierros, son risas no contaminados o no peligrosos, plástico y todo ese tipo de elementos que se generan
o que vamos generando como basura, finalmente, cuando estamos en un sector industrial. Los mismos overoles, por ejemplo, guantes, cualquier tipo de ese indumentaria, también se considera como residuos producto de las actividades mineras. Exigencias mínimas que estos centros de acopio, CA, debieran cumplir. Obviamente tener una resolución sanitaria, estar dentro de las normativas legales. Tiene que tener un cierre perimetral, evitar el acceso a personas que no están autorizadas, contar con señalética y todo el tipo de restricciones que sean necesarias para evitar que estos elementos vayan a tener contacto. Ningún problema, señorita. Estamos hablando un poquito sobre el medio ambiente y en relación con la minería. Las clases de igual manera van a quedar grabadas. Se las debieran subir al chat de WhatsApp, si es que no me equivoco. Ahí pueda revisar todo lo que se haya perdido de la clase. Y cierto, estos centros de acopio donde vamos a ir a dejar estos residuos, estos elementos que generamos, tienen que cumplir una serie de normativas legales también. Y tenemos los RICES, que también son residuos peligrosos, en este caso peligrosos. ¿Y cuál es la diferencia? Que estos residuos o mezclas pueden presentar riesgo directo para la salud pública, ya que pueden estar contaminados con algún tipo de sustancia química, pueden ser inflamables con algún tipo de hidrocarburos, ¿verdad? Algún paño con aceite. Todos estos residuos que están contaminados con un agente externo tienen además un grado de peligrosidad química, ¿verdad? Son considerados riesgos peligrosos y se tiene que tener un manejo más adecuado, eh, una mayor precaución a la hora de manejar este tipo de residuos, ya que pueden presentar problemas directamente a la salud o efectos adversos inmediatos con el medio ambiente. Y obviamente estos rieses peligrosos contaminados tienen que ser manipulados por personal con la capacitación y la autorización que tengan. Y obviamente todas las personas que manejen este tipo de residuos que están contaminados tienen que conocer la clasificación y saber qué tipo de sustancia es la que van a estar transportando. Además, obviamente, de utilizar todo su EPP por las razones que vimos en las clases anteriores. Estos RICES tienen que ser almacenados en contenedores o tarros metálicos eh, con un color que identifique el tipo de elemento que está dentro de este contenedor. Y obviamente llevarlo a un centro de acopio distinto, donde estén distribuidos de manera organizada para saber qué sector contiene qué tipo de residuo contaminado con qué tipo de agente. ¿Alguna consulta hasta el momento, estimados? No, profesor, sin ninguna duda. Ninguno, profe. Todo claro, profesor. Vamos a ver ahora. Le voy a enviar un link ahora al chat para ver cómo está la memoria. Y vamos a revisar las preguntas abiertas que estaban en el formulario. Bueno, que la mayoría respondió de manera correcta. La ley 19.300 es efectivamente la que está encargada de regular las actividades de ver que todas las normas en base a lo que es responsabilidad ambiental por parte de las empresas se efectúe, regula las actividades a través de este método de evaluación del impacto ambiental y como bien mencionaban aquí, en caso de que alguna empresa no cumpla con estos reglamentos,
se puede ver enfrentado a lo que son sanciones, ya sean del ámbito legal, multas, o incluso los daños a la reputación de la misma empresa. Regula las actividades y consecuencias ambientales, como mencionan aquí en sus respuestas. Precisamente es esta ley la que ve los temas ambientales, sobre todo en términos mineros. ¿Qué tipo de medidas de mitigación ambiental podríamos nosotros, verdad, implementar para reducir el impacto en la calidad del aire y proteger así las comunidades para que no pase lo mismo, por ejemplo, con la fundición ventana que vimos? Algunas respuestas que nos daban: instalar sistemas de mitigación, implementar filtros, evitar la generación de estos gases excesivamente. Las empresas deben emitir un control de emisión atmosférica. Exactamente esto de las respuestas que ustedes pusieron, ¿verdad? Control de emisiones, aplicar tecnologías limpias, la reducción del polvo. Y claro, como vi, mencionan en todas sus respuestas, se pueden implementar lo que son tecnologías nuevas y sistemas que controlen esta sobreproducción o este daño a la calidad del aire, esta polución. Y también tenemos algunos otro tipo para evitar poluciones, sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, a rajo abierto, ¿verdad? Que es el rociado de agua en caminos. En interior, mira, en los túneles también se da que pasa un camión cada cierto tiempo que va arrojando agua, mojando el suelo, precisamente para evitar que se levante tanto polvo y se genere una contaminación de polución. Recordando que el polvo con el que trabajábamos en minería está repleto de distintos tipos de minerales, sobre todo polvo sílice, que puede viajar por el aire hacia distintas comunidades si es que están demasiado cerca, o puede afectar también a los mismos trabajadores. Entonces, estas medidas de mitigación ambiental protegen a las comunidades, tanto como a los trabajadores propios de estas áreas. Reducir también el uso de productos desechables, exacto, la humectación de los caminos, bien mencionaban aquí dentro de sus respuestas. Caso 3: describir al menos dos prácticas de gestión de altos residuos sólidos que Codelco podría seguir para evitar la contaminación y así fomentar un ambiente de sostenibilidad. Clasificación y reciclaje. Tenemos acá realizar campañas de concienciación. Muy bien. Incineración o deposición final. Nuevamente el reciclaje y la valoración de los residuos. El tratamiento y aprovechamiento de los residuos peligrosos también. Estrategias de sostenibilidad, mejorar la segregación y el reciclaje. Son algunas de las preguntas, de las respuestas que ustedes nos dieron a esta pregunta. Y claro, aquí Codelco, como bien dice ustedes, podría aplicar lo que es la clasificación de estos residuos peligrosos y no peligrosos, y sobre todo implementar lo que es el reciclaje de estos materiales que pueden ser rescatables, pueden ser reutilizables en otra área, y así no perdemos tanto material y no generamos tanto residuo, tanta basura, como por ejemplo los metales, los plásticos que podemos reutilizarlos, y gestionar estos residuos en instalaciones de acopio que sean las adecuadas y sobre todo la correcta disposición em, para evitar así la contaminación del suelo y el agua. ¿Qué medidas de uso y conservación del agua se podrían implementar para minimizar el impacto en todas las fuentes de agua potable de la región? Dentro de sus respuestas también está el tratamiento de aguas residuales, monitoreo y control del agua, reparación de fuga, importante en caso de que haya, evitar contaminar el agua, no arrojar desechos, reutilizar, reutilizar el agua que se ocupan en los procesos mineros, la eficiencia del agua, los desechos adecuados de materiales nocivos, la implementación que hablábamos, ¿verdad? De barreras impermeables, ¿cierto? Y claro, podemos implementar sistemas, sobre todo de reciclaje, conectando con la pregunta anterior, reciclaje del agua, de los recursos hídricos, para así reducir el consumo de estas fuentes naturales que son elementos limitados que nosotros tenemos y establecer programas de monitoreo en la calidad del agua de la región para ver si es que se está escapando algún contaminante, que no nos demos cuenta. Establecer un programa que nosotros vayamos
cada cierto tiempo a comprobar que todas nuestras contaminaciones estén dentro de lo permisible y trabajar en la eficiencia en el uso de estos recursos, ¿cierto? Aplicar lo que son las tecnologías nuevas que están saliendo para poder utilizar todo lo que son los recursos hídricos de una manera más eficiente. Y la pregunta 5: ¿qué acciones podríamos tomar o podría tomar la empresa para reducir el impacto sobre la biodiversidad local, flora y fauna, y cumplir con la normativa ambiental? Reducir el consumo de agua, dentro de la respuesta, reducir el consumo energético, promover el reciclaje también, la exploración de la biodiversidad sobre la zona en la cual se va a construir, claro, hacer un análisis sobre eh, la flora y fauna que se encuentra en un sector antes de iniciar un proyecto minero, utilizar materiales biodegradables también, evaluaciones del impacto ambiental y monitoreo continuo también es bastante importante, consumo de agua de manera eficiente dentro de las respuestas que ustedes nos dieron. Y precisamente la empresa, como bien mencionaban en sus respuestas, podría realizar estudios eh, del impacto ambiental que pueden generar antes de las operaciones y establecer zonas de protección de flora y fauna en peligro, o programas de reforestación y planes de rescate y reubicación de especies que se puedan ver afectadas. También, como lo mencionábamos, podríamos tener el uso de señaléticas que indiquen em, que en ese sector se encuentra algún tipo de fauna o flora nativa para que nosotros nos demos cuenta y tengamos cuidado. Bastante común en los caminos, las carreteras, que pongan algún tipo de señalética de que hay algún animal, zorro, ciervo, dependiendo de la zona, para que nosotros los conductores tengamos cuidado de no tener un accidente con ese tipo de animal que vive en esa zona. Y por último, ¿qué prácticas preventivas y correctivas se deben aplicar para evitar la contaminación de aguas subterráneas en esta situación? Evitar o disminuir la adquisición de productos plásticos, ¿sí? Desechar de manera adecuada los materiales nocivos, no arrojar sustancias peligrosas al suelo, ¿cierto? Control preventivo, aquí dicen controlar la filtración y tener un monitoreo. Y correctivo, la remediación del suelo, muy bien. Monitoreo continuo de la calidad del agua para saber si se ha filtrado algo o no. Desechar adecuadamente los desechos. Como remediación, fertilizar los suelos después de que hubo alguna instalación minera, ¿cierto? Son dentro de las prácticas, ¿verdad?, que podíamos desarrollar, como muy bien respondieron. Las prácticas preventivas podríamos incluir lo que son la instalación de estas barreras impermeables que estábamos hablando y sistemas de contención, sobre todo cuando se trabaja con agua en las áreas de riego. Y en caso de contaminación, obviamente la empresa tiene que tener planes de remediación que vimos al principio, de estos 5 puntos importantes que se deben considerar antes de implementar cualquier proyecto minero. Tienen que contar con planes de remediación, como la extracción o tratamiento del agua que se contaminó y, como bien mencionan, el monitoreo continuo de las aguas subterráneas. Bastante bien las preguntas, adecuadas. Son varios de los elementos que podemos tener en consideración en relación al medio ambiente y cómo lo vamos a afectar a la hora de que nosotros instalamos algún proyecto industrial. ¿Alguna duda respecto a los temas medioambientales que estuvimos viendo? Respecto a la guía, ¿estaba difícil, fácil? Bueno, estimados, estimadas, ahora vamos a ver y hablar sobre un tema que tiene que ver con los relaves mineros. Vamos a ver más o menos qué es un relave minero, cómo funciona y cuáles son los principales daños que pueden generar, sobre todo en términos medioambientales, y cómo pueden afectar a las comunidades que viven cerca de algún relave minero.
que son uno de los principales contaminantes que generamos acá en minería, que si no se tiene el cuidado adecuado, pueden generar un impacto bastante importante a nivel medioambiental. Producir cobre es un proceso complejo y desafiante. Requiere procesar la roca mineralizada que se extrae de la mina. Esta roca tiene un bajo contenido de cobre, que puede estar presente en forma de óxidos o sulfuros. El método usado para procesar sulfuros de cobre se llama concentración, que consiste en moler la roca y separar de esta el cobre, para lo que se usa agua, aire y sustancias químicas. El restante de roca molida, mezclada con los elementos anteriores, se conoce como relave minero. Los relaves son depositados dentro de unos sitios seleccionados especialmente para mantener la estabilidad física y química en el tiempo. Estos depósitos de relaves son complejas obras de ingeniería que deben cumplir una estricta regulación en todas sus fases, incluyendo requerimientos geográficos, sociales, ambientales, económicos y de seguridad, así como procesos de evaluación ambiental y sectorial. Una vez que un depósito de relaves está en funcionamiento, su operación es permanentemente monitoreada y fiscalizada por distintas autoridades. El tipo de depósitos de relaves más utilizado en Chile son los tranques. Su construcción implica levantar primero un muro, que funcionará como barrera inicial. Sobre este muro se irá depositando y compactando el material más grueso, por lo que irá creciendo conforme aumente también la cantidad de relaves. Este método, conocido como aguas abajo, requiere disponer de un gran volumen de arenas y hace que los tranques sean estructuras más grandes, similares a una represa de agua, pero también más seguras y estables. Dentro de la cubeta se va depositando el material más fino, que al sedimentar va dejando en la superficie una laguna de aguas claras, las cuales son usualmente bombeadas de vuelta al proceso productivo para mejorar la eficiencia del uso del agua. Los depósitos están diseñados para que el agua contenida en los relaves no se mezcle con los flujos de aguas naturales. Así, las posibles infiltraciones se controlan por medio de sistemas que capturan el agua de los relaves para darle un uso posterior, formando un circuito cerrado. Además, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales son constantemente monitoreadas. Para el caso de lluvias torrenciales, los depósitos cuentan con medidas de seguridad que permiten contener y controlar posibles crecidas. Asimismo, los depósitos están diseñados para soportar sismos de alta intensidad. Terminada su vida útil, el depósito de relaves debe cerrarse de forma tal que se asegure su estabilidad física y química, de acuerdo a planes de cierre revisados y validados por las autoridades. De esta manera, los estándares utilizados en la gran minería y la regulación actual buscan reforzar la seguridad de los depósitos. Garantizan además que la empresa sea responsable de su debido cierre y monitoreo, evitando así que sean abandonados. La gran minería del cobre ha sido clave en el progreso de nuestro país, así como una gestión responsable de los relaves es clave para el desarrollo minero. Por eso son tratados de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y sustentabilidad, y con transparencia ante las comunidades y los gobiernos locales. A ver, aquí nos explicaban en el video básicamente qué es un relave, que es una especie de tranque que se le dice, que es básicamente donde nosotros vamos a ir acumulando y depositando todos los residuos que van a ir quedando después del proceso minero, que es esta mezcla, sobre todo que viene después de la etapa de molienda, em, que contiene ciertos minerales que a nosotros no tienen un valor económico para nosotros, o no son de fácil, no se pueden rescatar de una manera sencilla, por lo cual simplemente son depositados en esta área, donde como mencionaba en el video, se van apilando, haciendo una especie como de cerro, donde se van compactando. Y ahí obviamente se ponen ciertos filtros para evitar lo que son las filtraciones y que se vaya a contaminar el área que está cerca de esos relaves, que es, como mencionaba, donde nosotros vamos a depositar todos los excedentes que no nos interesan o los elementos contaminados que no es de fácil acceso para rescatar. Entonces ahí nosotros vamos a ir dejando todos estos depósitos que son los excedentes que generamos durante el proceso minero. Ahora, como lo vimos en el video, es como debiera suceder en todos los relaves, la forma perfecta en que está situado en el lugar, las contaminaciones, todo regulado en norma. Sin embargo, hay veces que estas normativas y estas reglas no se cumplen al pie de la letra, lo cual puede generar problemas, sobre todo medioambientales, y para las comunidades que también viven cerca
de un relave o que comparten fuentes hídricas o ríos, por ejemplo, con un relave minero. Los relaves están compuestos por minerales que no tienen un interés económico para el enfoque minero que se está realizando. Son partículas finas con agua que salen después de un proceso de reducción de tamaño, un proceso de concentración en donde extraemos los elementos de interés y un proceso de separación sólido donde se recupera la mayor proporción del agua que es recirculada dentro de la planta metalúrgica. En un relave confluyen estrategias de construcción, de formas de depositar los minerales y de recuperar el recurso hídrico que llega a este lugar. Por tanto, los relaves son sistemas dinámicos que están en constante proceso de optimización. Visualmente, los relaves rompen con el paisaje, pues son depósitos de grandes cantidades de minerales que se tienen que llevar a algún lugar después de extraer los elementos que utilizamos para nuestro bienestar. Sin embargo, permanentemente se buscan estrategias para reducir el volumen de los relaves, así como para darle un valor agregado a estos y utilizarlos en otras aplicaciones. Nuevamente nos explican distintas formas de relave, ¿cierto? Que son estas acumulaciones de los minerales que nosotros generamos que no tienen mayormente un valor económico para nosotros, por lo cual tenemos que depositarlo en estos sectores que son sectores estudiados y que deben estar bajo control y monitorización para evitar que se vayan a propagar hacia otros sectores. Ahora, ¿qué sucede cuando estas normativas y estos controles se salen de las manos o no están bien ejecutados? Pueden llegar a tener problemas en las comunidades también aledañas a estos tipos de relaves. Paratía fue inundado con los relaves mineros. Paratí es un distrito ubicado en la provincia de Lampa, región Puno, a 2 horas de la ciudad de Juliaca. El martes 4 de abril sufrió un desastre ecológico. El pueblo de 120 familias fue inundado por los relaves de la unidad minera El Cofre. La propietaria de esta mina, en proceso de cierre, es la empresa Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A., CIEMSA. Las aguas sucias primero inundaron el colegio primario ubicado a 30 metros de la bocamina. Luego llegaron a la calle principal, el local del municipio, la plaza y después afectaron a las casas que se encuentran en todo el recorrido. También ha entrado al colegio. Acá está El agua turbia, ese lodo, ¿no? Es un lodo así fino, ¿no? La tierra. De acuerdo con la jefa de epidemiología de la Red de Salud de Lampa, Gladys Torres Condori, hasta el último viernes 7 de abril en la mañana se registraron 41 casos de comuneros, niños y ancianos que tenían malestares luego de exponerse por 4 días a los relaves. Hay casos de dolores de cabeza, irritabilidad en los ojos, náuseas y malestares estomacales provocados por la exposición a las aguas, el olor y la evaporación desde el martes, según cuenta la especialista. Enrique Cabana vio todo. Apenas escuchó el estruendo, salió de su casa con un celular en mano para grabar. Eran las 11 de la mañana del martes 4 de abril. A las 11:30 de la mañana salía todavía por encima del concreto el agua. Después de poco rato ya por abajo salió el agua. Luego el agua se aumentó en más cantidad. Ya no podíamos caminar con zapatos, sino con botas. CIEMSA está en plan de cierre de la operación minera. Tiene una cancha de relaves en la zona norte del pueblo. Estos residuos eran bombeados a la zona sur, donde se efectuaba la explotación mineral. Comenzaron a almacenarlos en los socavones.
La presión había provocado la rotura de una bocamina que había sido sellada. Tras la noticia, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, se hicieron presentes. Estos últimos tomaron muestras de las aguas. No descartan la sanción contra la compañía. Se invoca a las autoridades a limpiar el pueblo intempestivamente afectado por este daño ambiental, atender posibles intoxicaciones o alergias por la exposición a metales pesados. Y ahí tenemos un ejemplo evidente de cuando salen mal todas estas medidas de prevención que podamos aplicar en este tipo de relaves y llegan, en este caso, a un pueblo, a una comunidad, donde básicamente genera un gran deterioro del sector y también causa problemas de salud, recordando que todos estos relaves y esta agua lodosa que podemos ver ahí está llena de minerales y incluso químicos que pueden afectar la salud de las personas, sobre todo cuando están por bastante días. Ahí el agua, recordamos que se evapora siempre, aunque no la estemos viendo. Entonces esos químicos y esos metales pueden llegar incluso hasta el aire y ser ingeridos por vías respiratorias por las personas, por lo cual cuando no se cumplen los estándares o no están todas las medidas adecuadas por parte de las empresas mineras, podemos generar un desastre ecológico y también un desastre a nivel sanitario con las comunidades que se pueden ver afectadas por todo este tipo de minerales que son metales pesados y que pueden causar un gran daño a la salud de las personas. Es imposible imaginar la minería sin pasivos ambientales. Según cifras oficiales, la generación de relaves podría duplicarse en los próximos 20 años. Los relaves es un tema que de haber sido el patio trasero de las compañías mineras, hoy día es básicamente la carta de presentación. Desgraciadamente la minería, en particular la minería de sulfuro de cobre, que va en el proceso de explotación, genera un volumen de relaves muy importante. Por lo tanto, nos parece importante poder avanzar primero en transparentar las condiciones de operación de los tanques relaves. Según un sondeo de 2015, un 47% de los relaves del país mantiene algún tipo de conflicto o reclamo por parte de las comunidades. Autoridades públicas y privadas buscan soluciones para evitar que los relaves se conviertan en una amenaza socioambiental. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la confianza con las comunidades de que nuestra operación es segura y de que ellos tienen toda la información para los efectos de evaluar sus condiciones de seguridad. Hoy día existe tecnología para poder tener sensores que informen de manera transparente, en particular las comunidades que están en torno a los relaves, respecto a los niveles de llenado de los tanques, en la caracterización del material que llega a los tanques, el recurso hídrico que está presente en esos tanques, etc. The challenge is how to translate this data into a language which is understandable by all stakeholders and community, that transparency so that people are aware of potential hazards. Hoy el desafío está en aumentar la seguridad y contención de los depósitos. Sin embargo, especialistas sugieren convertir estos pasivos en productos con valor agregado, como ladrillos o materiales para la construcción. O sea, cómo recuperamos los metales valiosos, cómo recuperamos las tierras raras y evidentemente, eventualmente también cómo ocupamos esta superficie una vez abandonada, una vez que termina la operación minera. What is important to extracting value from the tailings and reducing liabilities. Extracting value not necessarily means to reprocess the tailings, but it could be any other industrial use. Según datos de Senagiomin, hay 718 relaves a lo largo del país, de los cuales 119 están activos y 124 se encuentran abandonados. Ahí podemos ver que a lo largo de Chile, el país,
tenemos gran cantidad de relaves, ya que la industria minera es una de las principales industrias que tenemos acá en el país. Y a medida que se hacen estas proyecciones, ¿verdad? A futuro, nos damos cuenta que lo más eh, posible que pase es que empiecen a aumentar la cantidad de relaves. Por ende, como se mencionaba ahí, es importante que nazcan nuevas innovaciones, nuevas tecnologías que nos vayan a permitir darle un nuevo uso a todos estos minerales, a todo este barro, a todo este líquido, con minerales que eh, son básicamente el desperdicio que nosotros estamos generando a través de los procesos mineros, no solamente del cobre, de procesos que involucran oro o cualquier otro mineral que nosotros vayamos a extraer. Nosotros generamos algún tipo de residuo y cuando no son manejados de la manera adecuada o de la manera en que debiesen manejarse, tenemos problemas como los que vimos en el video anterior, donde ya afectaba directamente a lo que son comunidades. Y debido a que tenemos un problema con estos relaves, también es que han ido surgiendo nuevas medidas de recuperación de estos relaves y nuevas ideas que nos permiten reestructurar la manera en que nosotros vamos a manejar en el futuro todo todos estos desechos que nosotros estamos generando en la minería. Salió la idea de poder hacer un ladrillo. Y en este caso, en vez de utilizar los áridos, o como muchos los conocen como piedras, utilizar relaves. El relave es una basura que genera la minería cuando empieza a extraer los metales que conocemos. Cobre, puede ser oro, cualquier otro tipo de metal. Estamos hablando de más de 500 millones anuales de material que es desecho, un material que está totalmente dado de baja, que afecta a la biodiversidad, que afecta a las comunidades, que afecta a mucha gente. Y de ahí nace la necesidad. Ahora, ¿qué tan resistente quedó? Bastante positivo. Por ejemplo, el ladrillo convencional en Chile, del más alta resistencia que uno puede encontrar, llega hasta los 25 megapascales, 250 kilos. El nuestro alcanza en promedio los 900, 890 kilogramos, lo cual es muy positivo. Y además de eso, nos dimos cuenta que la cantidad de volumen de relaves que produce Chile es capaz de subsanar la demanda mundial de bloques de construcción. A nivel personal me ayudó a crecer y ampliar los conocimientos que tenía, ya que no solamente abarcamos el tema de la construcción, sino que desde la minería, la sustentabilidad, la economía circular. Las mineras, si bien es un aporte para nuestro país económicamente, pero para el medio ambiente y para nosotros, las personas, es altamente contaminante. Tratar de incorporar este proyecto a la industria de la construcción, en este caso, sería beneficioso. Generar un aporte, pero siempre basado en lo que era construcción y agregando lo que es la sustentabilidad. Y hay un tema con los relaves, porque tiene muchos metales pesados, entonces genera una contaminación. Puede contaminar el agua puede tener mercurio y ya todo eso es como nefasto para la salud de las personas. Lo que esperamos a futuro de este producto es que lo podamos trabajar. En el estricto rigor es fabricar, ojalá una fabricación masiva, no solamente sus ladrillos, sino que estamos mejorando la calidad de vida de muchas comunidades. La idea es excelente, creo que envuelve muchas áreas, no tan solo la construcción. Se está buscando crear un nuevo material a base de un desecho que no es tomado en consideración hoy en día. Obviamente lo que nosotros queremos ahora es empezar a utilizar estos materiales en construcciones reales para poder demostrar qué tan efectivo es el material como elemento real, no solo como un bloque teórico. El futuro de lo que son los bloques es poder crear estructuras resistentes, seguir aportando un poco más a lo que es el crecimiento de la sociedad chilena finalmente, porque los relaves están a nivel nacional. Bueno, aquí tenemos que a medida que van surgiendo todos estos problemas, ¿verdad? Con las industrias mineras también van surgiendo asimismo lo que son las soluciones con las que podríamos subsanar estos daños que se podrían generar
como por ejemplo la reutilización de estos relaves, de estos minerales que nosotros vamos a desechar, para implementar en bloques de construcción. Y dato interesante que nos daban aquí era que con todos los relaves que tenemos acá en el país, en Chile, podríamos subsanar la demanda de bloques de construcción a nivel mundial. Eso nos recalca la gran cantidad de relaves que nosotros tenemos debido a las grandes cantidades de producción de cobre que nosotros generamos acá en el país. Se le ha congelado la pantalla, profe. Vamos a compartir nuevamente problema con el internet. Y vamos a mostrar otra forma que tenemos de solventar este problema con los relaves, aparte de la fabricación o la idea de fabricación de bloques de construcción. Hay otra forma que se ha estado aplicando a nivel internacional en mineras que obviamente están a la punta con nuevas tecnologías, ¿cierto? Que utilizan un sistema bastante innovador para em, mejorar estos relaves. Seguimos aquí en Minería 360 para hablar de los desafíos que tenemos como sector en el país y contarles que en el contexto de la COP27 que se está realizando en Egipto, el planeta tiene una gran lucha contra el cambio climático. Ya estamos tratando de organizar, ¿cierto?, esa discusión. Y hay organizaciones como la Agencia Nacional de Investigación Científica Aplicada de Australia, más conocida como CISAIRO, que está realizando innovaciones muy interesantes aplicadas a la tecnología en la industria minera. Por ejemplo, estamos hablando de biorremediación de relaves, el manejo de minerales críticos o incluso el desarrollo de vehículos mineros impulsados por hidrógeno. De estos temas y otros más vamos a hablar con Orlando Jiménez. Él es el director ejecutivo de CISAIRO en Chile. ¿Cómo estás, Orlando? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Orlando, estamos primero muy interesados en saber por qué CISAIRO, que es una agencia, ¿cierto?, de origen australiano, decide instalar su primera subsidiaria en nuestro país y qué proyecto los trajo a nuestro país. Bien, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Mira, nosotros nos dedicábamos a desarrollar tecnología de base innovadora, de base científica, y Australia es un país que es una isla y que está muy conectado hacia Asia, Claro. pero no necesariamente conectado a esta parte del mundo. Y cuando tú te dedicas a la innovación, tienes que buscar oportunidades, tienes que buscar talento, y eso lo Buscar socios encuentras, también, ¿no? buscar socios, y eso lo encuentras en Australia, pero también lo encuentras fuera de Australia. Y por lo tanto, nuestra llegada a Chile tiene que ver con una invitación que el gobierno chileno nos hace ya hace más de 10 años a instalar un centro que trabaje con la industria,
con el gobierno en el desarrollo de soluciones de base científica, abocándose a aquellos desafíos que el país tiene. Y dadas las similitudes entre Chile y Australia, hay muchas cosas que son win-win, como Claro. se dice normalmente, ¿no? O sea, hay una conversación, ¿cierto?, respecto a las necesidades del país, las oportunidades. Y entiendo, Orlando, que están actualmente realizando una investigación sobre bioremediación, perdón, de relaves mineros, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué microorganismos se utilizan, cómo se limpian estos relaves. Mira, para la gente en la casa que nos está viendo, la bioremediación no es otra cosa que aplicar tecnologías ancestrales, milenarias, que incluso en la casa muchas veces convivimos con ellas. Por El ejemplo. mejor ejemplo es el yogur. Ah, claro. Tú ocupas microorganismos y ocupas un sustrato, en este caso es leche, y eso lo transforma y le da estabilidad. Los picles es otro buen ejemplo. Ya. ¿De qué se trata esto? Se trata de ocupar microorganismos naturales, autóctonos, que existen en todas partes y que Chile también los tiene, y poder fortalecerlos, enriquecerlos con materias orgánicas también que estén cercanas o accesibles a las operaciones mineras y te puede hacer cargo de, fundamentalmente, de purificar agua en este caso. O sea, ¿se recicla el agua a través de este proceso? Tú lo que haces es por la vía de ciertos microorganismos que en el fondo vas a fortalecer su reproducción, por decirlo de alguna manera, vas a capturar ciertos elementos que están contenidos en las aguas minerales, que pueden ser contaminantes de napas subterráneas o del mismo ambiente, y los fijas de una manera que los neutraliza en su impacto negativo y potencial. ¿Y qué se hace con esa agua? Eso luego filtrada? se traduce en un lodo que tú lo fijas y en el fondo lo restas o lo extraes del medio ambiente. Ahora, ¿por qué es importante? Por varias razones. Lo primero es porque internacionalmente, tú mencionas al principio la cumbre de la COP. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es un cambio escalar respecto de cómo la economía y las industrias abordan la problemática ambiental. Ya no basta con producir minerales. La Hay que presión hoy día... hacerlo bien, digamos. Exactamente. Y por eso hoy día se habla de minería verde. Entonces hay una fuerte presión y que va a crecer en el tiempo a que aquellos minerales que nosotros extraigamos sea trazable la huella ambiental y la huella hídrica que generan, y por lo tanto las empresas están bajo una presión muy fuerte de poder hacerse cargo de eventuales contaminaciones que pueden provocarse a partir de las aguas que salen del proceso minero, que son aguas que tienen sulfato o que generan las llamadas aguas ácidas, que potencialmente pueden contaminar napas subterráneas. Orlando, entiendo que este proyecto ya, la bioremediación de relaves ya se hace en Australia. Se hace en ¿o no? Australia y sí, Ya. y O sea, ¿está técnicamente... dando resultados? Sí, claro. O sea, es algo que está probado. El gran desafío es darle una escala industrial. Orlando, entiendo también que están haciendo otros desarrollos tecnológicos o investigaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con la disminución de las emisiones en la faena. Sí. Cuéntanos un poquito eso de qué se trata y en qué fase está en nuestro país. Sí, bueno, se vincula a varias cosas. A ver, yo te diría que lo más destacable o interesante es que la industria minera, particularmente cuando se trata de las emisiones de carbono en este caso, buena parte de su materia energética por la vía del mercado eléctrico en particular ha ido haciéndose de base verde o renovable porque son energías renovables lo que suministra la electricidad. Sin embargo, hay una componente muy importante vinculada fundamentalmente a fuentes móviles o operaciones que viene de combustibles fósiles. Y ahí hay un desafío. ¿No? Y hace años ya, hace por lo menos 2 o 3 años, en Chile se ha instalado el tema del hidrógeno verde y lo que nosotros estamos haciendo es... Hay una gran política que se está impulsando. Claro. Yo creo que nos falta avanzar a casos de uso más concretos y más reales. Estamos todavía un poco, yo diría, como en la etapa de investigación, más que de yo diría que en la etapa más como de diseño de programa, y necesitamos pasar como país a hacer lo que otros países están haciendo. Yo veía en el diario Por ayer o ejemplo, anteayer que los coreanos acaban de anunciar una alianza muy fuerte entre la industria de baterías y el automotriz, pero con inversiones que son francamente de otra escala. Entonces, yo creo que en esto Chile no se puede quedar atrás. Y yo te diría que tenemos en la que avanzar, implementación. claro, y a generar
estímulos fiscales, a generar incentivos a que las compañías inviertan y que aceleremos este tranco, más que por la vía de generar soluciones desde la base, yo diría transferir tecnologías, porque Claro. Chile no es un productor neto de tecnología. Muchas de estas tecnologías Lo existen. seremos, estamos en Sí, bueno, y en el intertanto tú tienes que generar conectividad de puentes, ¿no? Y utilizar las ventajas comparativas que tú tienes como país y de forma tal de que logre entrar en el fondo a competir con los países que ya estamos compitiendo en el mundo hace mucho tiempo, ya, ¿no? Orlando, para aprovechar el tiempo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué son los minerales críticos? ¿Por qué son importantes para Chile y qué vínculo puede haber ahí también Sí. con Australia? Los minerales críticos son elementos minerales que son producidos por la industria minera en distintos países y que son fundamentales, más que por el volumen, es por el rol que juegan en el proceso de descarbonización o de transición energética. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El litio? El litio, por ejemplo, es uno, pero hay muchos otros que se ocupan en volúmenes muy menores y que lo que está ocurriendo y se han transformado en minerales críticos porque hay un desacople entre la demanda y la oferta. Ok. ¿Por qué? La proyección a los próximos 10, 20 años es que la producción de minerales va a crecer en torno a 5 a 12 veces en el mundo, ¿no? La demanda por esos. Ah, Y la demanda de esos la minerales. demanda de estos Ok. minerales. Y lo que ocurre es que la tasa digamos, de producción de nuevos proyectos mineros no está siendo capaz de cumplir con esa demanda futura. Que se está proyectando. Hay que recordar que los proyectos mineros en su fase de diseño e ingeniería toman varios años. Exacto. Luego vienen aprobaciones ambientales. Entonces ahí yo creo que ahí hay que de alguna otra manera hacer coincidir estos distintos puntos en la cadena y en la ecuación para que finalmente el mundo logre cumplir con esa demanda. ¿Por qué es Orlando, importante? eso. Es porque Chile produce de estos minerales. Hoy. Genial. Muchas gracias, Orlando. Tengo miles de preguntas que no alcancé a hacerte, pero sobre todo, gracias por compartir las oportunidades, ¿cierto?, que ustedes ven desde Cisairo Chile para nuestro país y en esta vinculación con la lucha contra el cambio climático. Encantado de hacer una invitación a todas las empresas que tengan interés en explorar oportunidades. Nosotros en Australia produjimos un roadmap de minerales críticos que mira precisamente a qué potencialidades Australia tiene. Y yo creo que eso habría que hacer lo mismo en Chile y ver cómo en el fondo el sector público-privado trabajan en identificar esas oportunidades estratégicas que generen luego las inversiones necesarias para que Chile entre a jugar un rol en estas industrias que hoy día no lo está haciendo. Exacto. Muchas gracias. Y vamos a otro tema, y esto es algo que nos encanta hacer aquí en Minería 360, porque pasamos de temas planetarios a temas espaciales, porque ¿sabían ustedes que la exploración espacial es fundamental para no solo descubrir nuevos cuerpos celestes y investigarlos, sino que también hay ciertas investigaciones que nos sirven también para entender a nuestro propio planeta? Tal es el caso de la investigación que se está haciendo con la misión china en la Luna, donde descubrieron un nuevo mineral. Vamos a verlo en la siguiente cápsula. Las muestras obtenidas por la misión china Chang'e en la superficie lunar en 2020 permitieron a los científicos de ese país identificar un nuevo mineral denominado Chang'e-Shi, el sexto hallado por la humanidad en este satélite. La Asociación Mineralógica Internacional avaló este descubrimiento, un mineral de fosfato en cristal columnar, transparente e incoloro, encontrado en partículas de rocas de basalto. Los científicos también encontraron fragmentos de silfitita y stishovita, minerales formados a altas temperaturas y presiones. Una investigación compleja, las muestras obtenidas de un sector de la Luna llamado el Océano de las Tormentas eran insuficientes para descifrar la Chang'e-Shi. Solo con una nueva muestra de 15 miligramos y 140.000 partículas diminutas pudo decodificarse su estructura. El programa Chang'e, bautizado en honor a una diosa según leyendas chinas que vive en la Luna, ha permitido recoger material y desarrollar investigaciones para comprender el origen y evolución de la Luna, así como las posibilidades de utilizar sus recursos. Así estamos terminando nuestro capítulo de hoy de Minería 360 aquí en CNN Chile. Recuerden que ustedes pueden visitar todo el contenido de este capítulo o de los anteriores también en nuestras plataformas digitales, en nuestro sitio web, en Instagram, para que ustedes revisen el material en materia de innovación en la industria minera. Así es, así que quédense con nosotros, sigan informándose a través de CNN Chile. Nos vemos a la próxima. Chao. Nos vemos, chao.
Y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo va avanzando la tecnología, sobre todo en otros países. Por ejemplo, en Australia, donde ya se está aplicando esta conocida como bioremediación de los relaves, la cual utiliza microorganismos que básicamente se van a ir alimentando de lo que son estos minerales y así logramos reducir la cantidad de contaminación o metales pesados que podamos tener presentes en los relaves.